Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión que vamos a desarrollar conjuntamente con CBNK, que es la nueva marca de Banco Caminos y que va a ser la segunda que desarrollamos con ellos y con la que esperamos dar respuesta a las cuestiones o a las dudas que puedan ser de vuestro interés en todo lo relativo al ámbito de las finanzas. Esperamos que estas sesiones tengan una continuidad y que vayamos constituyendo como una especie de ciclo para lo que estaremos encantados de recibir sugerencias de temáticas o cuestiones que queráis que desarrollemos en sesiones a futuro. Hoy nos van a acompañar dos personas de CBNK y os voy a presentar quiénes son. La primera de ellas es Tomás de Juan de la Era. Tomás es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y es el actual director de Banca Patrimonial de CBNK. Antes de trabajar en el Grupo Caminos, ocupó, entre otros cargos, el de asesor patrimonial senior en Mutuactivos o el de responsable comercial interno en el área de crédito y consumo de ABN AMRO. Bienvenido, Tomás, y un gusto poder contar contigo hoy. Y la otra persona que nos acompaña es Jorge Villasul Barahona, graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta también con un MBA en Administración y Gestión de Empresas y actualmente es el responsable del área internacional en CBNK y cuenta con experiencia en otras entidades bancarias como son Bankinter, donde ocupó el cargo de director de cuenta de banca personal y banca partner. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Hoy, como decía, va a ser una segunda sesión dentro de lo que es inversión desde el extranjero y específicamente vamos a ver inversión en instituciones de inversión colectiva. A lo largo de la charla nos van a presentar opciones y vamos a tratar de aprender un poco de qué manera podemos hacer que esas inversiones pues, nos den una mayor rentabilidad. Durante las presentaciones, cualquier pregunta, cualquier duda que os pueda surgir, nos la podéis hacer llegar a través del espacio de preguntas y respuestas y cuando terminen las exposiciones, pues les trasladaremos vuestras preguntas y podrán contestarlas al final. Y ya sin más, no quiero robar más tiempo al de nuestros invitados para que nos puedan
exponer todo su conocimiento y doy paso a Tomás, que va a iniciar la exposición. Tomás, cuando quieras. Muchísimas gracias, Esther. Como decía Esther, soy Tomás de Juan, soy director de banca privada del grupo CBNK, antiguamente, o muchos lo conoceréis como Banco Caminos, y quería agradecer al colegio la oportunidad de dirigirme al colectivo de expatriados, uno de los colectivos más importantes dentro de nuestra entidad. Vamos a empezar la formación de inversiones en el extranjero, concretamente instituciones de inversión colectiva, y vamos a empezar inicialmente con un poco de visión macroeconómica, situación actual y perspectivas de mercado. Entonces, respecto al entorno macro, vamos a dividirnos en dos partes. Aquí hemos mencionado sobre todo la parte de economía. Es verdad que en la eurozona, aunque se esperaba una recesión más severa de la que estamos teniendo, las ventas minoristas están aumentando y la confianza del inversor sigue subiendo. Incluso los países que estaban un poco en una situación más compleja, como era el caso de Alemania, están repuntando. Sí que es importante mencionar el resultado de las elecciones europeas. El resultado de las elecciones europeas, concretamente en Francia, ha hecho que haya un adelanto electoral en el que el partido de Macron parece ser que se va a tener que apoyar o Macron, o sale la extrema derecha un poco más euroescéptica, o la extrema izquierda, lo cual está haciendo que dentro de la eurozona tengamos una cierta tensión tanto en la parte de la renta variable como sería la parte de los bonos o letras, que hacen que incluso actualmente el bono a 10 años francés tenga que pagar más intereses que el español. En Estados Unidos, pues lo que está encima de la mesa ahora mismo son las elecciones. Preocupa sobre todo el tema de Donald Trump, la posible imposición de aranceles, que habla en torno del 10% sobre cualquier producción, cosa que ya hizo anteriormente, por ejemplo, en el caso de España con la aceituna. Y el mercado laboral, aunque tiene un leve enfriamiento, sigue muy, muy fuerte, con una economía creciendo, pues la verdad es que como un cañón. Y en el caso de China, que tradicionalmente ha sido el gran aporte del crecimiento a nivel mundial. Es cierto que con la política de COVID-0 estábamos un poquito a la espera de que aportase esa parte de crecimiento. Parece ser que vuelve a tener la senda de crecimiento. Hablamos de un crecimiento de producción manufacturero por encima del 6,5 y unas exportaciones del 7,1, que es un crecimiento ya bastante razonable para una economía como la China. En el caso de la renta fija, que es lo que nos está moviendo ahora mismo el entorno, estamos hablando de las bajadas de tipos de interés. La eurozona ha bajado 25 puntos básicos. Es verdad que el mercado cotiza que terminó bajando en este año 75 puntos. Es muy importante darse cuenta de que a mediados del año pasado estábamos hablando de que el mercado iba a cotizar o iba a pagar prácticamente 4 subidas de tipos de interés. Como vemos en el gráfico de arriba a la derecha, que es lo que se denomina la curva de tipos. Básicamente es qué paga la renta fija dependiendo del plazo. La renta fija actualmente está pagando más en los plazos cortos que en los plazos medios y largos, lo que supone que el mercado está descontando pues, bajadas fuertes de tipo de interés por lo menos en los próximos 18 meses. Es verdad que esas bajadas se han enfriado un poco, porque el Banco Central Europeo, con una inflación más o menos controlada, está empezando a pensar en mantener como un máximo de 3 bajadas. En Estados Unidos, que las bajadas de tipo de interés dependen de la Reserva Federal. La Reserva Federal, al contrario que el Banco Central Europeo, que solo tiene el mandato de control de la inflación, tiene el mandato de control de la inflación y adicionalmente el mandato de crecimiento. La economía americana está subiendo mucho, es una economía prácticamente en pleno empleo, con un desempleo en torno del 3-3,5%, lo que hace difícil valorar, teniendo en cuenta que tiene una inflación que está por debajo de los tipos reales, ver bajadas de tipo de interés severas en los próximos meses. Respecto al crédito, que sería el diferencial de renta fija, es decir, el diferencial entre high yield y deuda normal o bonos corporativos y bono de gobierno, actualmente no hay mucho spread, es decir, no hay mucho diferencial, con lo cual el riesgo ahí no está excesivamente puesto en precio. Respecto a los mercados de renta variable, que sería la tercera pata que revisar,
Jorge, no sé si puedes pasar al siguiente, por favor. Como decía, la inflación sigue rebotando en Estados Unidos y Europa. Es verdad que sigue en niveles más o menos razonables, con la pequeña preocupación de las commodities que están empezando a rebotar. Es verdad que no hay que perder de vista que la inflación se mide año a año. Eso quiere decir que se mide contra periodos. Si en el periodo anterior subió un 8%, este año, o este trimestre es normal que la inflación no suba mucho porque te mides contra comparables anteriores. Se mantiene el efecto riqueza del activo inmobiliario, que básicamente supone que si yo tengo una casa que compré por 200.000 euros y ahora en el mercado vale 1.000.000, aunque yo no haya vendido la casa, mi percepción es que yo tengo 1.000.000 de euros, aunque ese millón no sea efectivo. Ese efecto riqueza hace que seamos consumidores más agresivos. Respecto a los mercados, que iban bastante a la par hasta las elecciones europeas, aquí hemos vivido un decouple en el que el mercado americano ha subido o se ha revalorizado hasta el entorno de casi el 15-16%, mientras que el mercado europeo se ha quedado en el entorno del 7%. Hablamos de un mercado que ha ido prácticamente primos hermanos y actualmente tenemos una diferencia del entorno del 8%. Los beneficios por acción, se espera, o el mercado está descontando actualmente en las cotizaciones, una subida muy fuerte de esos beneficios por acción, que la verdad es que no cuadran demasiado con las estimaciones de PIB que hay en el mercado. Por eso nosotros actualmente somos razonablemente cautos en el mercado de renta variable. Dejo a Jorge para que os empiece a introducir un poco la parte de las instituciones de inversión colectiva. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, yo creo que contar con Tomás y con su explicación sobre el entorno y la situación de los mercados es especialmente relevante cuando hablamos de este tipo de productos, ¿no? Porque al fin y al cabo explicar un producto sin conocer cómo puede ayudarnos a la hora de rentabilizar nuestro patrimonio y de tratar de sacar la mayor rentabilidad posible a nuestras inversiones, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Yo, como decía Esther, soy el responsable de la oficina internacional dentro de CBNK. Posiblemente haya hablado ya con alguno de vosotros porque tutelo a todos los clientes de la entidad que tenéis residencia fiscal en el extranjero y, bueno, pues aquellos con los que no haya hablado, pues estoy a vuestra disposición, por supuesto, no ya solo para atender dudas sobre este tipo de productos, sino sobre cualquier otro producto bancario. En este segundo apartado de la presentación vamos a entrar más en detalle en lo que son la definición de estas instituciones de inversión colectiva. Vamos a ver qué tipologías en función de diferentes aspectos podemos encontrarnos y también vamos a analizar quizás un poquito más en profundidad qué ventajas tienen estos productos y cuáles son los riesgos que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar invertido en instituciones de inversión colectiva, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, ¿qué son las instituciones de inversión colectiva, ¿no? Es un término que en muchas ocasiones no es tan familiar porque ahora vamos a entender cuál es el término que nos es familiar. Las instituciones de inversión colectiva, al fin y al cabo, tienen como objetivo principal la captación de patrimonio de diferentes inversores que les vamos a denominar partícipes o accionistas, con el objetivo de gestionar ese patrimonio y de invertirlo para conseguir una rentabilidad positiva, ¿vale? Nos vamos a encontrar diferentes categorías de instituciones de inversión colectiva en función de la naturaleza de su forma jurídica, es decir, si tienen una forma jurídica de sociedad o de si tienen una forma jurídica de fondo. Y aparte también vamos a diferenciarlas en función de los activos en los que la entidad gestora haya hecho esa inversión, la liquidez de esos activos y sobre todo también en la estrategia de inversión de esa entidad gestora. Vamos a encontrarnos 5 tipos principalmente de instituciones de inversión colectiva. El primero de ellos es los fondos de inversión, los fondos de inversión mobiliarios. Estos son los más conocidos, por decirlo de una forma, porque invierten en una serie de activos y no tienen una personalidad jurídica.
En segundo lugar, tenemos la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, o conocida también como SICAV, que sí tiene una personalidad jurídica y que actúa con una naturaleza de sociedad anónima, con unos estatutos de sociedad, con un capital social, con un accionariado. Por eso hablamos también de partícipes o de accionistas. En tercer lugar, hablamos también de fondos cotizados o ETFs. Estos fondos, este tipo de fondos, buscan, o el objetivo que tienen es seguir un índice específico, es decir, replicar lo que hace un índice, como puede ser el Standard & Poor's 500, como puede ser el IBEX, como puede ser el Nasdaq, el Eurostoxx, buscan replicar ese índice. El cuarto tipo de fondo o de institución de inversión colectiva son los fondos de inversión libre o hedge funds. Estos fondos quizás son un pelín más complejos porque son para inversores profesionales y bueno, pues no tienen tanta regulación, por decirlo de una forma. Y por último nos encontramos con las únicas instituciones de inversión colectiva que no son financieras, que son los fondos de inversión inmobiliaria, que al fin y al cabo tienen como objetivo invertir en inmuebles urbanos y conseguir una rentabilidad a través de arrendamientos, ¿vale? Las figuras principales a la hora de hablar de una institución de inversión colectiva son principalmente tres, ¿vale? Lo primero y lo más importante son los partícipes o los accionistas, es decir, necesitamos clientes, ya sean personas físicas o jurídicas, que inviertan su patrimonio, confíen en la gestión de una sociedad gestora, inviertan su patrimonio y suscriban este tipo de inversiones de instituciones de inversión colectiva. En segundo lugar, vamos a tener una sociedad gestora, que va a ser esa entidad que se va a encargar de decidir de tomar las decisiones de en qué activos va a invertir el patrimonio de esos partícipes y de esos accionistas. Y en tercer lugar, vamos a tener un depositario. El depositario, al fin y al cabo, es una entidad financiera que custodia esa institución, esa inversión, ¿vale? Otra figura que tenemos que tener en cuenta es también de qué forma se vende o de qué forma terminamos con la inversión que hemos hecho en una institución de inversión colectiva, en un fondo de inversión, a través de reembolsos, ¿vale? Los reembolsos, al fin y al cabo, es esa venta de tus participaciones, ya sabes, una persona física o una persona jurídica, cualquier tipo de partícipe, para conseguir ese importe que hayas invertido y la rentabilidad que hayas invertido en esa institución. La valoración de las instituciones de inversión colectiva se mide a través de una medida de participación. Y la valoración de estos fondos de inversión o de estas instituciones es a través de un valor liquidativo de esa participación. Al fin y al cabo, este valor liquidativo, como con el capital social de una entidad, de una compañía y su accionariado, se valora haciendo un cálculo muy sencillo. El patrimonio del fondo, es decir, todas las inversiones de todos esos partícipes en esa institución, entre el número de participaciones que tenemos en circulación en la actualidad. De esa forma conseguimos un valor liquidativo. La rentabilidad de esa inversión que hemos hecho la vamos a medir con la variación de ese valor liquidativo y vamos a medir, por supuesto, pues la diferencia entre el valor con el que comenzamos y el valor con el que estamos finalmente o en la actualidad. De esa forma vamos a conseguir una valoración de rentabilidad. Por eso pues, comparamos el valor definitivo con el valor inicial y conseguimos ese porcentaje. Por otro lado, comentaba que vamos a ver las principales ventajas que tenemos a la hora de invertir en instituciones de inversión colectiva frente a invertir en otros productos. Lo primero de todo y lo más evidente es que no tenemos riesgo de entidad. Es decir, el patrimonio de esta institución de inversión colectiva no pertenece a una entidad financiera donde tú tengas depositado ese fondo de inversión o esa SICAV,
sino que es, ese patrimonio pertenece a la propia institución, a la propia sociedad. Y, por supuesto, pues esos fondos no quiebran, ¿vale? Los fondos de inversión como tal no pueden quebrar, no tienen el mismo riesgo que pueden tener otras inversiones como pueden ser letras del tesoro o como pueden ser bonos del Estado o deuda corporativa, deuda de empresas. Aparte, invertir en instituciones de inversión colectiva es una forma muy sencilla y la más eficiente de diversificar nuestras inversiones. Con una única inversión podemos estar invertidos en muchos activos, en diferentes tipos de activos, en diferentes zonas geográficas, en diferentes sectores. Por lo tanto, es la forma más eficiente de diversificar nuestro patrimonio y de tratar de, si así lo requerimos, diversificar el riesgo de nuestras inversiones. Aparte, las instituciones de inversión colectiva son productos que son líquidos diariamente y normalmente, para que os hagáis la idea, los fondos de inversión normalmente tienen liquidez a un día o a 2 días. Entonces, son productos que son muy líquidos como otros que podemos encontrar en mercado. Están muy regulados, en el caso de España, por la CNMV, y aparte la entidad gestora tiene la obligación de compartir con sus partícipes y accionistas una información muy clara y con una periodicidad específica, realizando informes trimestrales, semestrales, anuales, y que se tienen que enviar sí o sí a los partícipes y que los partícipes pueden tener acceso a ellos. Y por último, qué mejor que contar con un equipo de profesionales que sabe exactamente dónde invertir o cuáles son los mejores activos en cada situación de mercado para tratar de conseguir la rentabilidad más positiva posible. Aparte, tenemos que tener en cuenta también una serie de riesgos. Al fin y al cabo, los riesgos de los fondos de inversión y de las instituciones de inversión colectiva van a venir principalmente marcados por los activos que la entidad gestora haya decidido invertir. Nosotros como inversores o como partícipes somos los responsables, al fin y al cabo, de decidir qué riesgo estamos dispuestos a asumir. En función de ese riesgo, pues efectivamente el fondo tendrá un mayor o nivel de riesgo esperado, ¿no? y previsto. Y tenemos dos principales elementos que nos pueden ayudar a medir el nivel de riesgo. Luego, además, también Tomás nos enseñará cómo revisar una ficha de un fondo y ver qué aspectos son los más relevantes. Ahí podremos ver, por ejemplo, estos aspectos. El primero de ellos es la volatilidad, es decir, si el valor liquidativo del fondo ha tenido una variación importante a lo largo de su histórico, o si en cambio esa variación que ha tenido ha sido más estable y no ha tenido una variación demasiado, bueno, pues con unos intervalos muy amplios, ¿no? El segundo producto, o el segundo elemento, perdone, que tenemos que analizar también es la complejidad de los productos en los que estamos invertidos. Esto sí que es cierto que es un pelín más complejo de revisar, porque tendríamos que ir a la propia ficha del fondo de inversión y ver exactamente en qué productos ha decidido la entidad gestora estar invertidos, pero lo podemos hacer. Y sí que es cierto que nos puede ayudar a entender más adelante cuáles son los movimientos que va teniendo el fondo de inversión si también estamos informados, por supuesto, de la situación de mercado. Voy a dar paso ahora también de nuevo a Tomás, que nos va a dar unas pequeñas indicaciones de cuáles son los pasos que debemos seguir para hacer de la mejor manera posible las inversiones. Gracias, Jorge. Lo primero que vamos a ver respecto a cómo invertir es un poco estos tres gráficos que a mí me parecen que reflejan muy bien la situación del inversor normal. Siempre que vayamos a hacer cualquier tipo de inversión hay que tener dos factores fundamentales claros. El primero es el objetivo de la inversión. ¿Para qué invertimos? Invierto para ahorrar, para invierto de forma especulativa, invierto ¿para qué estoy invirtiendo? Lo segundo es el horizonte temporal al que estoy invirtiendo. Este es un dinero que necesito a 6 meses, a 12 meses, a 5 años o un dinero que no voy a necesitar.
¿Por qué es importante esto? Aquí hemos puesto 3 gráficos de la gestora JP Morgan que expresan un poco, reflejan un poco las diferentes casuísticas del inversor. Como podéis ver en el gráfico de arriba a la derecha, hay 3 barras de colores. La barra gris es el inversor que invierte en renta variable de gran capitalización, lo que serían grandes compañías. El inversor que está en azul es el que hace una inversión en una cartera de renta fija y el inversor que está en verde es una cartera que tiene un 50% renta variable de gran capitalización, lo que sería un poco el Standard & Poor's 500, y un 50% renta fija. A un año vista, la persona que peor ha comprado desde 1950 hasta hoy renta variable de gran capitalización ha perdido un 43% y el que mejor ha comprado ha ganado un 61%. Respecto a una cartera de renta fija, la persona que peor ha comprado ha perdido un 23% a un año y ha ganado un 48% a un año. Y con una cartera 50-50 ha ganado un 49%, la persona más afortunada desde 1950 hasta hoy, y ha perdido un 24%. Si alargamos ese plazo a 5 años, vemos que la persona que compró renta variable, la persona que peor lo ha hecho un 7% anualizado y el que mejor lo ha hecho un 30%. En una cartera de renta fija estamos hablando de un 24 y un 3, y en una cartera de renta variable estamos hablando de un 24 y un -1. A 10 años estamos hablando de un 21 y un -3, un 17 y un 1%, y otro 17 y otro 1%. Y si se viese el último casillero, veríamos que a 20 años, aunque sé que es un plazo bastante largo, no existe ningún perfil que haya perdido, teniendo una rentabilidad anualizada en el caso de la cartera 50-50 de un 4% y un 15% por la parte de arriba. Y si nos fijamos, prácticamente lo mismo que si hubiese invertido en renta variable con bastante menos volatilidad. En el gráfico de abajo es un gráfico que sirve muy bien para explicar los flujos de capital. La parte azul, la barra azul, son las entradas o salidas en el Standard & Poor's, vamos, en ETFs, básicamente reflejados en renta variable, y la parte de abajo es la evolución del Standard & Poor's. Si nos fijamos, las grandes entradas de capital, como la del año 2000, pues prácticamente todas, la verdad, como la del año 2021, como la del año 2014, coinciden con los grandes picos del Standard & Poor's, y las grandes salidas que están marcadas o recuadradas coinciden con la gran crisis, el último momento de la crisis de las .com en el año 2003, con el final de la crisis de Lehman Brothers en el año 2008, o con el final o con la crisis del COVID del año 2021. Y si os fijáis, coinciden exactamente los máximos con la mayor cantidad de entradas y los mínimos con la mayor cantidad de salidas. Es decir, los inversores por naturaleza compran en el punto más más alto, o suelen comprar más en el punto más alto y suelen salir en el punto más bajo. Y luego aquí abajo, 2 gráficos que explican muy bien el por qué hay que invertir y por qué hay que organizarse. El primero es, ¿qué pasa si yo invierto 5.000 euros al año con un crecimiento del 5% al año, que se cogería en cualquiera de las carteras que hemos hablado? Pues una persona de 25 años que invirtiese 5.000 euros al año, a los 65 tendría un capital ahorrado de 639.000 euros. Y si empezásemos a los 35 años, tendríamos 354.000 euros. Y aquí abajo está el por qué hay que intentar utilizar instituciones de inversión colectiva o productos de capitalización. ¿Por qué? Porque el reparto de dividendos en el largo plazo, al no reinvertir esos dividendos en el mismo producto, con la misma inversión, estamos hablando de que con reinversión de dividendos, el capital con una inversión única en el año 86 hasta el año 2023 tendría un valor de 104.000 euros, y esa misma inversión sin reinvertir los dividendos, es decir, en un sistema de reparto, hablaríamos de una capitalización de 33.000. Es decir, el ahorro sistemático y la capitalización de ese ahorro, el no repartir dividendo de ese ahorro, paga en largo plazo de forma brutal. Adicionalmente, como vemos en el gráfico arriba a la derecha, si conseguimos abstraernos del factor tiempo, al final los malos momentos pues se diluyen, sabiendo que es la parte más complicada de nuestra parte como inversores.
Y aquí tenemos un poco cómo elegir un fondo de inversión. Yo siempre hago la misma comparación a la hora de elegir un fondo de inversión, que es como es elegir una carrera y dentro de elegir la carrera vamos a elegir el coche. En España actualmente tenemos más de 3.000 fondos de inversión comercializables. Y esto produce un factor que es lo que se llama la paradoja de la elección. La paradoja de la elección lo que viene a decir es que cuando yo tengo muchísimas alternativas, en vez de resultar más fácil elegir, lo que resulta es más difícil. Como nos pasa todo eso en un restaurante, cuando llegamos y hay una carta de vinos de 500 nombres, al final de elegir uno acabamos eligiendo el tercero por abajo, por un tema de comodidad básicamente. Pues lo mismo pasa con los fondos de inversión. Entre 3.000 fondos de inversión es prácticamente imposible o se dificulta mucho elegir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es tener en cuenta ese objetivo de inversión y el horizonte temporal. Una vez hemos tenido en cuenta esos dos factores, podremos limitar de forma consistente qué tipo de activos vamos a elegir. Cuando ya tenemos claro lo que queremos hacer con el dinero, elegimos el perfil de riesgo de la inversión que vamos a hacer y la estrategia de inversión. Oye, yo quiero un fondo de renta variable que invierta a nivel global. Quiero un fondo de renta variable que invierta, como yo tengo un ahorro a largo plazo, es ahorro para la jubilación y son 20 años, que sería objetivo de la inversión y horizonte temporal. Voy a elegir un producto de alto riesgo, sería un fondo de renta variable global, y además lo voy a hacer, pues como digo, o global o por renta variable americana. Pues ya estaríamos en el cuadrante de perfil de riesgo y estrategia de inversión. Una vez hemos elegido esto, decimos, además yo quiero elegir fondos de inversión directa, que inviertan directamente, quiero fondos de fondos, que inviertan en fondos a su vez de subyacente. Quiero gestión activa, es decir, que un equipo de gestión vaya moviendo las inversiones de tal forma que intenten obtener la mayor rentabilidad, o quiero gestión pasiva. Yo no me interesa las personas, si me permiten la expresión, lo que me interesa es la evolución de ese mercado. Eso sería la denominada gestión pasiva, que como decía Jorge, se puede alcanzar de forma muy sencilla con un ETF para cliente minorista. Una vez ya tengo claro en qué quiero invertir y cómo quiero invertir, selecciono el grupo de los fondos que quedan y hago dos cosas. Lo primero, reviso los resultados históricos. Es verdad que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero sí que establecen un patrón. No debemos elegir nunca el fondo más rentable del último periodo, sino un fondo que sea consistente, que esté en el primer o segundo cuartil, es decir, en el primer 50% de los fondos, y de forma consistente consiga remuneraciones que vayan en línea de lo que nosotros buscamos. Y el último factor a revisar serían las comisiones. ¿Por qué digo que es el último factor? Es un factor bastante importante, pero hay que tener en cuenta que los fondos de inversión, la comisión ya está deducida de la rentabilidad que vemos, pero esa comisión tiene que ir de la mano de las rentabilidades que obtenemos. Tenemos que buscar productos de inversión que sea razonable la relación coste-beneficio. Y todo ese paso de todos esos pasos nos llevaría pues, a un fondo o a unos fondos sobre los que seleccionar. Aquí, Jorge, si te parece bien, continúas tú. Sí, gracias, Tomás. Bueno, uno de los puntos que ha comentado Tomás era el perfil de riesgo y la estrategia de inversión a la hora de elegir un tipo de fondo, ¿no? Y bueno, pues yo voy a explicaros muy brevemente qué tipos de fondos podemos encontrarnos a la hora de tomar esa decisión, ¿no? Para poder llegar a tomar esa decisión. Y al fin y al cabo, principalmente los fondos y los tipos que hay van a ir definidos en función de la vocación inversora que tenga y del tipo de activos que la entidad gestora haya decidido comprar y en los que haya decidido invertir esas aportaciones de todos esos partícipes, todo ese patrimonio, ¿vale? De esta forma vamos a encontrarnos, en primer lugar, y ordenados de menor a mayor riesgo, fondos monetarios, fondos de renta fija, fondos mixtos, fondos de renta variable y, por último, fondos flexibles y de retorno absoluto, ¿vale? Adicionalmente a esto también es cierto que podemos encontrar fondos, no todos, pero muchos de ellos sí, en diferentes divisas y también con otro término que también ha utilizado Tomás, que es la naturaleza de reparto o de capitalización o acumulación. Es decir, podemos encontrarnos fondos de inversión
cuya rentabilidad vaya directamente abonado en cuenta a través de un dividendo, o podemos encontrarnos en fondos cuya rentabilidad vaya reinvertida, capitalizada a la propia inversión que ya tenemos contratada. También se denominan fondos de acumulación. Hemos visto que con los fondos de acumulación teníamos una rentabilidad mucho más elevada que con los fondos de reparto o de dividendo. En primer lugar, empezando por los fondos monetarios y los fondos de renta fija son muy similares, porque al fin y al cabo los activos en los que estamos invertidos o en los que la entidad gestora invierte son muy parecidos. Lo único que va a diferenciarlos es que en los fondos monetarios la duración media de la cartera sí o sí tiene que ser igual o inferior a 6 meses. No puede ser menor, o sea, no puede ser mayor. Y aparte, exclusivamente puede invertir en activos de elevada calidad crediticia, ¿vale? Podemos estar invertidos en letras del tesoro, en depósitos bancarios, en bonos, en pagarés, en repos. Y este tipo de fondos va a tener, por supuesto, a menor riesgo, menor volatilidad. Vamos a tener unos productos que son muy líquidos, como pueden ser los depósitos bancarios, o como pueden ser los bonos o la propia liquidez. Va a tener normalmente un rendimiento estable, pero sí que es cierto que bajo, y por lo tanto vamos a tener una principal desventaja, que normalmente vamos a conseguir una rentabilidad baja, pero estable, pero que no supere la inflación. Por lo tanto, aquí podemos obtener quizás una pérdida de poder adquisitivo. La principal ventaja de estos fondos monetarios que podemos encontrar o cuál es lo idóneo a la hora de operar con estos fondos monetarios, la búsqueda de gestionar la liquidez, el efectivo y preservar el capital a muy corto plazo. En el momento en que pensamos en un plazo algo más largo, ya deberíamos pensar en otro tipo de fondos. En segundo lugar, los fondos de renta fija, como os he dicho, son muy similares a los fondos monetarios. Los productos en los que estamos invertidos o los activos en los que estamos invertidos son muy similares, principalmente deuda gubernamental o deuda corporativa de empresas. Y sí que es cierto que en estos fondos tenemos una ventaja, y es que normalmente la gestora puede llegar a indicarnos cuál es la tasa de rentabilidad anual estimada. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de activos ya comprados a un vencimiento que ya conocemos y a un tipo de interés o a una tasa o un cupón que ya conocemos. Por lo tanto, es un producto que sencillamente ya podemos conocer una TIR y una tasa interna de rentabilidad sencillamente, ¿no? Que lo podemos saber fácil. Son fondos que también tienen una volatilidad muy baja y que aparte tienen una correlación pequeña con la renta variable. Algo que, por ejemplo, pues es muy interesante en momentos complejos en los mercados. Sí que es cierto que tienen una rentabilidad inferior normalmente por estadística a los fondos de renta variable, y que tienen un riesgo que es el riesgo de crédito de emisor, es decir, el riesgo del pago de esa deuda emitida por ese gobierno o de esa deuda emitida por esa compañía. En tercer lugar tenemos los fondos mixtos. Los fondos mixtos los fondos, por decirlo de una forma, que más diversifican sus activos y que más diversifican su riesgo. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos dos tipos, los fondos mixtos de renta fija y los fondos mixtos de renta variable. Los fondos mixtos de renta fija van a tener un porcentaje de un 30% como máximo del patrimonio invertido en activos de renta variable, en acciones principalmente y ETFs, y los fondos mixtos de renta variable van a tener entre un 30 y un 75% del patrimonio invertido en activos de renta variable. Esto, al fin y al cabo, nos ayuda a tener una diversificación de los activos en los que podemos estar invertidos. Y aparte, la gestora tiene la posibilidad de hacer una gestión muy activa de esos activos que tiene comprados en función de la situación que nos encontramos en los mercados.
Sí que es cierto, bueno, estos tres productos que hemos visto, los de monetarios, los de renta fija y los mixtos, y ahora a continuación vamos a ver los variables, los fondos de inversión de renta variable, van, al igual que van de menor a mayor riesgo, normalmente, o lo habitual es que nos encontremos que van de menor a mayor comisión de gestión, porque bueno, pues es lógico que al fin y al cabo el trabajo que hace el equipo gestor con un fondo mixto, con un fondo de renta variable, pues es mucho más profesional y diario que con un fondo monetario o de renta fija, ¿no? Los fondos de renta variable, en comparación con los fondos mixtos, tienen que invertir un porcentaje mayor del 75% en acciones de empresas nacionales o internacionales o en ETFs, es decir, fondos cotizados. Estos fondos, y no sé si se ve completo el gráfico de la derecha, el gráfico de la derecha es la evolución del Standard & Poor's 500, es decir, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos desde aproximadamente el año 2000 o finales del 99 hasta la actualidad. Como veis, pues bueno, pues una evolución positiva, es decir, este gráfico al fin y al cabo lo que nos está queriendo decir es que existe una rentabilidad a largo plazo. Sí que es cierto que existe un riesgo mayor porque vemos esas pequeñas caídas que hay en momentos clave, como puede ser pues, la crisis financiera de finales de 2008 o principios de 2009, la parte de COVID, guerra. Está claro que eso nos puede afectar a la renta variable. Pero sí que es cierto que existe mucho potencial de rentabilidad a largo plazo si mantenemos la inversión durante un plazo medio-largo. Este tipo de fondos al fin y al cabo, en los ratios que vamos a valorar tanto de riesgo como de volatilidad, pues vamos a tener ratios pues, que nos van a decir efectivamente que son fondos de mucho más riesgo y de una volatilidad mucho mayor. Y son muchísimo más sensibles efectivamente a las fluctuaciones de mercado y a las situaciones excepcionales y eventos económicos que nos podemos encontrar. Y por último, los fondos flexibles y de retorno absoluto son algo diferentes al resto de fondos que hemos visto, porque este tipo de fondos son fondos que buscan dar una rentabilidad a sus partícipes, una rentabilidad específica en un plazo específico. Y normalmente no tiene un mandato definido ni tiene una estrategia definida en cuanto a los activos en los que invertir, sino que en función de sus decisiones y sin tener en cuenta la situación de mercado, siendo muy independiente y con muy poca correlación de la situación de mercado, va a tratar de reducir la volatilidad de la inversión, pero haciendo inversiones que no tienen por qué seguir, por decirlo de una forma, las recomendaciones obvias que nos da la evolución de los índices. Al fin y al cabo, con este tipo de fondos de retorno absoluto, fondos flexibles, vamos a tener comisiones bastante más altas, pero, por ejemplo, en situaciones bajistas vamos a quedarnos por encima de la pérdida que haya tenido el mercado o incluso en positivo, y en situaciones alcistas sí que es cierto que nos podemos quedar un poquito por detrás. Pero bueno, también es una de las opciones que existen y que, bueno, pues que también tienen bastante éxito. Y por último, Tomás os va a explicar ahora fiscalidad sobre los fondos de inversión, tanto la parte de España como la parte de residencia en el extranjero, y vamos a ver una ficha de un fondo de inversión en detalle. Desgraciadamente esta es la parte más agreste o menos agradable, siendo el resto un poquito tampoco excesivamente amable. Pero si me haces el favor, Jorge, vas a la siguiente. Lo primero sería hablaros de la fiscalidad de los residentes en España. ¿Por qué es importante la fiscalidad de residente en España? Porque los productos en cualquier institución de inversión colectiva, al tratarse de un producto de acumulación, vosotros podéis contratar actualmente un producto siendo no residente, y si mantenéis ese producto una vez volvéis a España, pasaríais a tener la condición de residente y se aplicaría esta fiscalidad sin tener la obligación de liquidarlo, ¿vale?
Lo primero que es importante es a nivel persona física. A nivel persona física hay una figura que solo existe en España y que además es muy, muy interesante, que es la denominada figura del traspaso. ¿Qué supone el traspaso? El traspaso es que yo invierto en un fondo de inversión inicial y puedo ir cambiando de forma activa ese fondo de inversión, siempre dentro de fondos de inversión mobiliario o SICAPs que tengan más de 100 partícipes, sin ningún problema. Hay mucha gente que cree que las SICAPs son solo para grandes patrimonios, pero el hecho es que los fondos de inversión tienen la misma tributación que la SICAP y además la mayoría de los fondos de inversión denominados, por ejemplo, en Luxemburgo, tienen estructura de SICAP. O sea, todos podemos ser dueños de SICAP por una participación, que son unos 10 euros. El producto se puede traspasar entre distintas entidades y entre distintos formatos de fondos de inversión o SICAPs sin tener que tributar. Convirtiéndose así en una ventaja fiscal que hay gente que lleva pues, desde el año 98 o 95 sin pagar impuestos. Los fondos de inversión son productos de acumulación. Es cierto que existen de reparto, pero por naturaleza son de acumulación, es decir, los rendimientos explícitos se mantienen dentro del fondo, no se genera un rendimiento específico al respecto, excepto en el caso de que reembolsemos las participaciones, que es cuando se eleva la pérdida o la ganancia que hayamos podido tener como ganancia patrimonial. Y luego en sucesiones tiene una ventaja que es lo que en el entorno llamamos, bueno, en el mercado se llama la plusvalía del muerto, es el nombre que tiene, no es esto, que básicamente lo que significa es que si yo invierto 100, han pasado 20 años y se ha dado ese esquema de capitalización en el que yo acabo teniendo 200.000 euros, mis herederos, cuando llegue el momento de mi fallecimiento, en vez de tributar los 100.000 euros de ganancia, lo que van a tributar es sucesiones y donaciones por los 200.000 euros de capital, sin tener en cuenta todas las ganancias que se hayan tenido durante la vida del producto. Con lo cual, esa parte de fiscalidad se pierde, entre comillas, no se paga. ¿Cómo tributa como residente? Pues los reembolsos como ganancias patrimoniales tienen, de hecho, 5 tramos. Hay otros 2 tramos por encima de estos, que es hasta 300.000 euros y luego a partir de 300.000. Que son al 6, al 19, al 21, al 23, al 25 y al 27. Es verdad que parece que esos tramos van a ir acercándose cada vez más a la base general, que llega en España hasta casi el 50%. Los dividendos, en vez de ser ganancias patrimoniales, tienen consideración de rendimiento de capital mobiliario y tributan en la misma base, que es la base del ahorro. Los dividendos son parcialmente compensables con las ganancias o pérdidas patrimoniales. Y luego, en el caso de inversión de personas jurídicas, la figura del traspaso no existe. La figura del traspaso se creó porque en España no se invertía en fondos de inversión, sino que solo se invertía en depósitos y en acciones, y se creó la figura del traspaso con la idea de fomentarlo entre las personas físicas. Y las personas jurídicas tributan por la venta de participaciones. Respecto a los no residentes, que sería el caso más habitual en este foro, exceptuando yo creo a Jorge, a Esther y a mí, el resto sois no residentes. Los no residentes, lo primero que tienen que tener en cuenta es si existe o no existe un convenio de doble imposición con el país en el que están domiciliados. Si existe un convenio de doble imposición, que es un convenio que regula la relación entre España y el país en el que estéis posicionados, que por cierto, para que se aplique en todo caso tenéis que mandarle a Jorge como responsable de la oficina internacional, le tenéis que mandar un certificado de residencia fiscal que vaya asociado a esas ganancias patrimoniales. En vez de tributar en el país de origen, en vez de tributar en España, se tributará directamente en el país de destino, donde estéis vosotros posicionados. Si no, se tributará en España, se tributará en el país de destino y normalmente nos podemos deducir una de las dos, ¿vale? Adicionalmente, las rentas obtenidas, las rentas explícitas, suelen estar sujetas al impuesto de la renta de no residentes. Todos aquellos que tengáis viviendas en España alquiladas estaréis acostumbrados a este modelo 210 de tributación en el que se especifican las rentas. La ventaja del fondo de inversión es que al tratarse de un producto de acumulación, si no reembolsamos fondo de inversión, ETF, SICAP o cualquiera de estos productos, si no reembolsamos no tenemos rentas explícitas. ¿Por qué distingo esas categorías? Porque es verdad que, por ejemplo, el fondo de inversión, que en España cuenta con la figura del traspaso,
el ETF, que son esos fondos de gestión pasiva, que son más similares casi a las acciones, porque mientras que el fondo de inversión tiene valor equitativo una vez al día, el ETF lo tiene permanentemente. En los ETFs actualmente no existe la figura del traspaso. Y luego, respecto a cómo se valora o cómo se ve una ficha, aquí hemos puesto una ficha de un fondo pues nuestro, pero vamos, podría ser cualquier fondo. En la ficha del fondo se ve arriba a la izquierda, esto es la ficha partida, si me permitís la expresión. Arriba a la izquierda tenéis el objetivo del fondo. Este es un fondo que es el Premier 25, este es un fondo que es un mixto defensivo. ¿Qué supone que sea un mixto defensivo? Que es categoría Morningstar mixto defensivo, que tiene hasta un máximo de un 30% en renta variable, ¿vale? En objetivo de inversión vais a ver más o menos en qué invierte. Invierte a través, este es un fondo de fondos, ¿vale? Y la evolución que tenéis aquí tenéis tres factores. El fondo en sí, el benchmark, que en este caso no tiene mucho sentido porque no tiene normalmente lo que se utiliza es un fondo mixto, y la categoría, que es la mezcla de todos los fondos que hay en mixtos defensivos euro. Abajo en medida de riesgo tenemos el alfa, que es lo que el producto aporta sobre el activo libre de riesgo. El tracking error, que es lo que se aproxima al índice. La mayoría de ellos la correlación, que es el R2, el ratio de Sharpe, que es la rentabilidad ajustada por el riesgo, y el más importante, el que es más fácil de comparar, que es la volatilidad a 3 años, que básicamente es cuánto se desvía respecto a su media el producto. Abajo en cartera, que las carteras se publican a mes vencido, más o menos, a trimestre vencido, de hecho, perdonadme, viene la exposición. Como podéis ver, actualmente este fondo tiene un 15% en bolsa. Es un fondo que puede tener hasta un 25%. ¿Qué significa eso? Que la gestora, en este caso la nuestra, está cauta en renta variable. Del máximo que podríamos tener en el fondo del 25, tenemos menos de ese 25, un 15, y en cambio estamos muy largos o tenemos mucha exposición a renta fija porque creemos que es el activo en el que hay que estar posicionado. En Stylebox de Morningstar, ahí tenéis en el estilo de acciones a qué se dedica, si es un fondo value, es decir, que invierte solo en compañías infravaloradas, si es un fondo growth, que sería la parte de la derecha, que es las que invierten solo en aquellas compañías pues tipo Google, en el que esperamos un gran crecimiento, o mixto blend, que es el que mezcla en las dos compañías. Y luego, si el tipo de compañía en la que invierte es pequeña, mediana o grande. Nosotros, por naturaleza, somos una gestora blend, es decir, no tenemos un marcado sesgo value como podría ser un Advalor o un Cobas, sino que apostamos por poder elegir los títulos que creemos más interesantes. Y luego, encima de esto, que es bastante interesante, tenéis la revalorización a 1, 3 y 5 años, y podéis ver pues, que a 3 años el fondo pues, se ha comportado mejor que la categoría, francamente mejor que la categoría, y mejor que el benchmark. A 5 años mejor que el benchmark y prácticamente igual que la categoría. Y luego a la derecha tenéis las principales posiciones, que como es un fondo de fondos, pues evidentemente las primeras posiciones son fondos de inversión directa. El 70% de las participaciones está entre las 10 mayores posiciones. Es un fondo que invierte mayoritariamente ahora mismo aquí en producto cíclico. Está sobreponderado en Estados Unidos con un 62% en bolsa americana y un 31% en bolsa europea. La media es como un 55% más o menos. Y aquí abajo está quién lo gestiona. Lo gestiona Irache Oria, es un producto de acumulación donde pone AQ Distribución. El ISIN, que es la forma de identificar cualquier producto de inversión. El ISIN es único para acciones, para emisiones de renta fija o para fondos de inversión. Y luego el ratio de costes netos, que incluye las comisiones de gestión más todas las comisiones de los fondos que tiene por debajo. Y haciendo un pequeño resumen o un pequeño esquema para que quede un poco claro la idea de cómo invertir, intentando no ser repetitivo o pretendiendo no serlo, sí identificaros, uno, tenemos que tener muy claro para qué invertimos y a qué plazo invertimos. Una vez hecho, elegir el activo que queremos hacer. Y una vez elegido el activo que queremos elegir, ya elegir el vehículo o cómo organizarlos. ¿Por qué me refiero que es distinto? Si nosotros tuviésemos un dinero a corto plazo, a un máximo de unos 2-3 años, pues parece lógico una vez explicada, y si nos fiásemos de la opinión de CBNK, gestión de activos, parecería lógico apostar por emisiones en renta fija,
a unos 3 años de duración, porque parece que es donde el entorno de tipos de interés nos va a venir mejor. En cambio, si nosotros fuésemos un inversor a largo plazo, a esos plazos de 20 años o 18 años, parece lógico apostar por renta variable. ¿Por qué? O por más peso en renta variable. ¿Por qué? Porque a plazos de 20 años, como hemos visto, una cartera mixta es bastante más rentable que una cartera de renta fija. Esa debería ser un poco nuestra casuística. Invertir teniendo en cuenta el plazo y nuestro objetivo de inversión. Y hasta aquí más o menos la parte de formación. No sé si tenemos preguntas, dudas, consultas. Muchas gracias a los dos, Tomás y Jorge. Ha sido interesantísimo todo lo que nos habéis estado contando. Veo que tenemos alguna pregunta en el... Voy a abrirlas. Y en cualquier caso, cualquier pregunta que os pueda surgir ahora mismo, pues tenemos abierto el espacio y nos las podéis hacer llegar. Estábamos viendo y nos habéis comentado que uno de los objetivos del inversor es tratar un poco de batir la inflación, ¿no? No tener esa pérdida de valor en el dinero. Y tenemos una pregunta en ese sentido que dice, ¿qué estrategia como inversor podemos llevar específicamente para batir la inflación? No sé quién de los dos nos queréis contestar. Si te parece, Jorge, contesto yo y esto. Pues para que seamos conscientes del efecto de la inflación, según el Instituto Nacional de Estadística, un cliente o una persona que tuviese 100.000 euros en el año 2001 y hubiesen pasado esos 20 años hasta el año 2021, digo hasta el año 2021 para quitarnos la gran subida de inflación del año 2022, que podría sesgar la media. La inflación del año 2001 al año 2021 ha supuesto un 41%. Eso supone que la persona que tiene 100.000 euros en el año 2001, en el año 2021 más o menos podría comprar bienes por el importe de unos 68.000, 65.000 euros. Ese es el efecto de la inflación en el dinero. ¿Eso qué supone? Eso supone que siempre que tengamos plazo, es decir, que no sea un dinero a corto plazo, tenemos que asumir riesgo por encima de los depósitos y de los fondos de monetario. ¿Por qué? Porque esos productos, por la naturaleza de la inversión, no superan la inflación. Y al no superar la inflación, en el largo plazo estamos perdiendo de forma significativa capital real. Y entonces el objetivo básico de cualquier inversor, el básico, el más sencillo, incluso del inversor más conservador, tiene que ser siempre batir la inflación en el largo plazo. Muy bien, perfecto. Tenemos otra pregunta que es ya como muy práctica, ¿no? Y es, se ha hablado de invertir en estas instituciones de inversión colectiva. Cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo se puede hacer esta pregunta y es que si se establecen límites de cantidades, bien por arriba o por abajo, para participar en estas instituciones. Jorge, tú si quieres. Vale. No, a ver, tenemos en función de la clase de fondo, es decir, normalmente todos los fondos tienen diferentes clases y en función de esa clase podemos encontrarnos en alguna situación en los que pues a lo mejor la inversión mínima de un fondo sea o 10 para una clase base o para una clase premium a lo mejor 50.000 euros, pero realmente la política de inversión del fondo va a ser la misma. Es decir, puedes entrar en el fondo que como mínimo son 10 euros y no hay importes máximos al fin y al cabo. De hecho, por ejemplo, como comentaba antes Tomás, se ha buscado que estos productos bajen a la banca comercial, como por ejemplo las SICAVs o como por ejemplo los fondos de inversión premium o incluso fondos de capital riesgo, para que sean accesibles a la banca comercial, no solo a aquel cliente de banca privada que puede invertir más de X dinero. Entonces, normalmente todos los productos nos permiten invertir en torno a partir de 10 euros.
De hecho, para potenciar esa idea, decir que los fondos de inversión libre, los hedge funds o fondos que normalmente invierten en infraestructuras, que son productos ilíquidos con duraciones de 7 y 10 años, que tradicionalmente han tenido un mínimo de 100.000 euros para poder invertir según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la norma ley no me acuerdo crea y crece, perdón, que hizo la Unión Europea, ha bajado esos límites máximos de inversión que se establecía un mínimo de 100.000 euros de inversión por titular, los ha bajado a 10.000 para que esos fondos que invierten habitualmente en infraestructuras sean accesibles al cliente minorista. Es decir, como decía Jorge, lo que se está intentando es pues, democratizar al máximo el acceso a los mercados de capitales de todos los titulares. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta que nos dice, no me ha quedado claro que no tenga riesgo de entidad. Entiendo que son estas instituciones de inversión colectiva. Si podíais explicar de nuevo qué significa que no tengan riesgo de entidad. Pues básicamente lo que quiere decir es que como el activo está fuera del balance de una entidad, un fondo de inversión es que nosotros todos los que estamos en esta presentación ponemos dinero y hay una sociedad que gestiona, que es la sociedad gestora que gestiona ese patrimonio. Ese patrimonio no está en el balance de ningún banco ni en ninguna entidad financiera. Entonces, aunque la sociedad gestora quebrase o incluso el depositario quebrase, lo único que tendríamos que hacer es o cambiar de depositario o cambiar de gestora, pero nosotros no perderíamos el capital. De hecho, hay un caso bastante conocido, que es el caso de Banco Madrid, que es un banco intervenido hace unos años en Madrid, un banco de banca privada, que se dedicaba pues, a la gestión de grandes patrimonios, que los partícipes que tenían depósitos o cuentas pues, han tardado casi años en recuperar el patrimonio, mientras que las personas que lo que tenían eran fondos de inversión, simplemente cambiaron los fondos de depositaría y se acabó el problema que tuvieron. Esa es una de las ventajas fundamentales de un fondo de inversión, que nos da igual quién sea la casa gestora, lo que nos importa son los activos subyacentes. Muy bien. Y estamos ya superando el tiempo que nos habíamos dado de 1 hora, pero vamos a preguntar una última cuestión que creo que a lo largo de las charlas sí que se ha indicado, pero bueno, creo que es bueno y precisamente un poco tomando en cuenta la temática de la sesión de hoy, la pregunta que es: ventajas específicas entre invertir en estos fondos de inversión frente a invertir en otros que a lo mejor no son más habituales, como letras del tesoro, depósitos, renta variable. Un poco, ya por cerrar, bueno, pues insistir un poco en cuáles son las ventajas de estos fondos. Tomás, si quieres contesto yo y si quieres añades alguna otra cosa. A ver, principalmente la principal ventaja que yo veo en la inversión en este tipo de productos es el diferimiento fiscal de las rentabilidades positivas de estos productos. Al fin y al cabo, como comentábamos, invertir en un fondo de inversión o en una SICAV, en un producto acumulativo, hace que esa rentabilidad positiva siga siendo capitalizable a lo largo del plazo, del medio y del largo plazo, ¿no? Entonces, invertir en otro producto como puede ser una letra del tesoro, un depósito, o incluso operar con compraventa de acciones y hacer compraventa de acciones en corto plazo, realmente lo que nos va a implicar es una implicación fiscal inmediata en el año en curso, en el ejercicio en curso. Entonces, realmente con estos productos, con estos fondos de inversión, lo que podemos conseguir es ese diferimiento fiscal a largo plazo y conseguir una capitalización de la rentabilidad positiva. Muy bien, bueno, habíamos hecho que la última, pero tenemos una última pregunta. Nos dice, esto es el tema, el árido de fiscalidad. Dice, ¿es suficiente con un justificante de residencia fiscal generalista o debe ser específico para el producto que dispongo en España? Es decir, si debe aparecer indicado en el documento
No, no hace falta que venga indicado en el documento. El certificado del documento de residencia fiscal lo que tiene que hacer, digamos, lo que tiene que hacer hincapié es que la persona residente fiscal en el país es residente fiscal a todos los efectos, tanto para los rendimientos del trabajo como para los rendimientos del ahorro o ganancias patrimoniales. Es el documento normal de residencia fiscal, lo establece. No hace falta que especifique si se refiere a un fondo en concreto o a un producto financiero en concreto. De hecho, Tomás, por incluir algo más, estos certificados son específicos emitidos por la Hacienda de cada país de residencia. También es cierto que existen otras instituciones dentro de los países donde vivís que pensamos que, oye, pues con este certificado que confirma que soy residente en Estados Unidos, por ejemplo, pues es suficiente, o en Luxemburgo, pues es suficiente. No, tiene que ser específico de la Hacienda de ese país. Y además, es muy importante recordar que ese certificado se tiene que renovar anualmente, porque exclusivamente tiene vigencia para un ejercicio fiscal. Es decir, si yo lo recibo a fecha de hoy, día 18 de junio, lo reviso con mi departamento de asesoría jurídica y me da el ok, yo del 18 de junio de este año al 18 de junio puedo aplicar ese convenio de doble imposición. A partir del 19 de junio del año que viene no lo puedo aplicar. Entonces, es especialmente relevante que si vamos a tener, o si tenemos, por ejemplo, ya sea fondos de inversión o acciones, que son principalmente los productos más habituales de una inversión aquí en España, tengamos todos los años actualizado ese documento, porque en el momento en que tengamos algún dividendo o tengamos algún reembolso de alguno de estos productos, nosotros no podemos, si no lo tenemos, no podemos aplicar ese convenio de doble imposición y retendríamos en origen y en destino. Lo que dice exactamente lo que dice Jorge. La residencia no es igual que la residencia fiscal. La residencia fiscal la tiene que certificar la Hacienda o la Agencia Tributaria de Destino, y nosotros como banco somos sujeto obligado con la Agencia Tributaria Española, excepto que tengamos un documento que nos especifique y nos concrete que no hay que retener por rendimientos del ahorro porque esa persona ya los paga en un país de destino, tenemos la obligación de retener. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir cerrando ya por aquí. Agradeceros a los dos vuestra participación y el conocimiento que nos habéis trasladado. Agradecer también a todas las personas que han estado participando en el webinar. La presentación y la grabación la vamos a distribuir a todo el mundo. Tenéis los contactos tanto de Jorge como de Tomás para cualquier consulta que queráis. Y en el propio formulario de inscripción nos habéis indicado si teníais inconveniente o no en que facilitáramos vuestros datos a CBNK, y eventualmente, bueno, pues podrían establecer contacto con vosotros para bueno, pues trataros de ofrecer estos productos de rentabilidad, que así como otras muchas entidades, bueno, pues en CBNK también tienen un equipo de expertos que gestiona carteras, como han dicho, de forma destacada, de ingenieros de caminos y fundamentalmente colegiados. Pues ya sin más, os agradezco a todos el haber estado aquí compartiendo este rato con nosotros. Espero que haya sido muy útil y que bueno, pues nos haga replantearnos un poco qué vamos a hacer con nuestro dinero ahora que conocemos un poquito más de estas instituciones de inversión colectiva. Que paséis muy buena tarde o noche o día, dependiendo desde dónde os estéis conectando. Y bueno, pues como he dicho, si nos enviáis otras posibles cuestiones que os puedan llegar a interesar, las tratamos en futuras sesiones que hagamos con CBNK. Y hasta luego a todos. Hasta luego.